¿Qué fue? El audio no quiero salir. El audio desactiva, ¿no? Ya está, para que escuches. Para que escuche. Y llevo ahí, llevo ahí. Ya enviando tomate, dice.
Buenas noches con todas. Buenas noches, Miss. Buenas noches, estimados participantes. Le damos la bienvenida a nuestra tercera y última clase del día de hoy. Los invitamos a que puedan activar sus cámaras, por favor. Listo, genial. Ahí lo podemos ver a Ana, Ángela, Angie, Ariana. Por favor, activar sus cámaras para poder conocernos. Bien, bien, chicos. Como les comento, esta es la última clase, ¿no? Ahí tenemos las redes sociales, Facebook, TikTok, para que nos puedan seguir. Nos buscan como plans.oficial. Y le damos pase a nuestra excelentísima ponente, la Miss Ingrid Calle, que ya se encuentra en sala. Muchas gracias. Voy a activar mi cámara un momentito, por Muy favor. buenas Ahí está. noches. ¿Cómo Mi nombre están? es Buenas Carmen noches. Mendoza. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por Buenas el noches. pase. ¿Cómo están? Buenas noches, Bueno, buenas ya hoy noches. día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya estamos en Buenas noches a todos. nuestro último día de clases, Ya. ¿no? Y ahí por ahí ya las voy conociendo por este Buenas medio, noches, todas Miss. las que me han colocado. ¿Cómo está? Buenas noches. Sus cámaras. Bueno, les decía que ya estamos en el último día de clases. Vamos a continuar para que ustedes puedan ampliar los conocimientos que tengan, ¿no? Mejorar las competencias en todo lo que es la atención a nuestros adultos mayores. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Ahí voy a compartir la pantalla un momentito, por favor. Listo, ahí está. Listo. ¿Se ve, por favor? ¿Me avisa? Sí, sí, se ve claro. Entonces, recuerden ustedes que ayer hablábamos sobre una herramienta que es la valoración geriátrica integral, ¿no? Yo les había comentado que los cuidados al adulto mayor tienen que ser en forma holística, en forma integral. Y estos cuidados, para poder dar una atención con calidad, nosotros necesitamos, pues, que esta evaluación integral a nuestro adulto mayor tenga una naturaleza multidimensional. Quiere decir que esta evaluación tiene que estar comprendida en la parte física, la parte psíquica, la parte social, espiritual, ver con los valores. O sea, todo eso engloba a las atenciones que debemos de hacer a nuestros adultos mayores. Y asimismo, nosotros en la parte física, ¿no? Cuando hacemos, les decía ayer sobre el examen
clínico que uno debe de hacer a su paciente, ¿no? Les decía también, ustedes podrán haber dicho en algún momento, pero si nosotros todavía no nos han enseñado, ¿no? Les vuelvo a repetir, cuando uno ya lleva el curso, ¿no? De geriatría, de cuidados para nuestro adulto mayor, nosotros les enseñamos cómo debe de hacerse ese examen para que ustedes tengan el conocimiento y saber qué es lo que le está pasando a mi paciente. Entonces es una observación, nosotros utilizamos diferentes técnicas, y una de las técnicas que es más rápida y más fácil es pues la observación. Entonces, para la atención sociosanitaria, aparte de tener los diagnósticos y los tratamientos de las patologías, también habíamos visto que nuestros adultos mayores a determinada edad presentan o tienen enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, la atención sociosanitaria se centra también en poder diagnosticar y tratar al tiempo esas patologías. Asimismo, cuando hablamos de un enfoque integral, valoramos las actividades básicas de la vida diaria. Ayer habíamos visto cuáles eran las actividades básicas de la vida diaria. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda cuáles son esas actividades básicas? A ver, ¿quién me dice cuáles eran las actividades básicas de la vida? ¿Alguien recuerda? Para nosotros decir mi paciente o mi familiar adulto mayor es independiente porque hace ciertas cosas. A ver, Sí, buenas noches. ¿cómo estás? Sí, las necesidades básicas, como ir al baño, puede comer solo, preparar sus alimentos solo. Correcto, muy Ir a hacer el bien. mercado solo. ¿No? Las actividades básicas de la vida diaria es poder comer solo, vestirse, desvestirse, ir al baño, ¿no? Poder utilizar el water, tener control de los esfínteres. Esas son las actividades básicas. Basta que una de las actividades no la pueda hacer nuestro adulto mayor, se vuelve dependiente, que puede ser parcial o puede ser total. Entonces, con la atención sociosanitaria nosotros hacemos esa evaluación integral y valoramos, ¿no? ¿Qué funcionalidad tiene mi adulto mayor? Entonces, a través de las actividades básicas de la vida diaria. Asimismo, se valora la parte neuropsicológica, ¿no? ¿Cómo está psicológicamente nuestro paciente? La valoración social, ¿no? Se ve cómo él se relaciona con las demás personas, con quién vive, quién está al cuidado, cuántos hijos tiene, cómo se mantiene, si es jubilado, y eso nos da una idea de que él tenga atenciones en el salud o pertenezca al CIS o se paga un EPS, ¿no? Que también esa atención es en las clínicas. Entonces, para eso nosotros hacemos una valoración social. Asimismo, valoramos las necesidades emocionales y espirituales, porque no solamente es la parte de ver la enfermedad, sino tenemos que ver cómo está emocionalmente nuestro paciente, cómo se siente, está a gusto con la vida que en esos momentos está viviendo, con la situación espiritualmente, cómo se relaciona. Y ahí respetamos mucho las creencias de nuestros adultos mayores, ¿no? Si es de religión católica, es religión de los testigos de Jehová, etcétera. Se respeta y se le tiene que, si este adulto mayor, por ejemplo, quiere ir a la misa los días domingo, se le tiene que hacer cumplir lo que él desea, o poder hacerle escuchar en la pandemia, o que recuerden ustedes que todos escuchábamos la misa por medio de las redes sociales. Y lo mismo se puede hacer con nuestros adultos mayores, ¿no? Respetar su religión, valorar las cargas del cuidador principal. ¿Quién cuida a mi paciente? ¿No? Les había manifestado perdón, que muchas veces nuestro adulto mayor se queda al cuidado de una persona, que puede ser algún familiar o puede contratar servicios de un cuidador geriátrico. No, también hay que valorar, porque el cuidador que está mañana, tarde y noche frente a él también se carga, ¿no? Se llega la parte estresante.
porque a veces no puede salir, ¿no? Trabaja de lunes a sábados, 24 horas, y el domingo es el último día que descansa. Y este cuidador también es una persona que pueda tener problemas, ¿no? Está viendo, oye, mijito, ¿con quién lo dejé? ¿Qué estará haciendo? Solamente lo veo los domingos. Entonces también en la atención sociosanitaria se valora las cargas del cuidador principal, ¿no? Y se hacen las intervenciones preventivas de discapacidades. Les había también comentado que nuestro adulto mayor es propenso a caídas, que son los famosos síndromes geriátricos, ¿no? Entonces hay que intervenir antes que mi paciente pueda caerse. Si vive en la casa y hay niños, y los niños juegan, ¿no? Pues tienen sus juguetitos. Enseñarle a los pequeños que tienen que tener cuidado de no tener objetos peligrosos, ¿no? Pelotas o cositas o juguetes en el piso que estén tirados en el piso, ¿no? Porque nuestro adulto mayor está caminando, tiene un paso más lento, algunos no ven muy bien y se puede resbalar y se puede caer. Entonces hay que hacer intervenciones preventivas de discapacidad. Conexión con el recurso, ¿no? Asistencial que garantice la continuidad de la atención. Nosotros en el Perú, nuestro sistema sanitario está constituido por los hospitales del Ministerio de Salud, los hospitales de salud y los hospitales de las Fuerzas Armadas. Los tres no pertenecen al Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud es el ente rector. Y todos ellos conforman nuestro sistema de salud. Entonces, ¿qué cosa debemos de prever y qué conexión debemos de tener entre nuestro grupo etario de adultos mayores y nuestro sistema de salud? Que las atenciones en salud le llegue a cada adulto mayor. Pero lamentablemente en nuestra realidad no es así, ¿no? Sabemos que hay un buen porcentaje de adultos mayores que no tienen un tipo de seguro de salud. Y este adulto mayor se enferma y no tiene para poder comprarse medicamentos, para poder tener controles, ¿no? Y esto va a ser pues una lucha y una necesidad de que la salud realmente, como dice la Constitución política, ¿no? La salud es un derecho de todos los peruanos, pero sin embargo, ustedes lo saben muy bien, no hay cosas que a los adultos mayores de menos solvencia económica no pueden acceder porque ellos no tienen estos seguros complementarios, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo ellos se sanan? ¿Cómo ellos se les puede diagnosticar alguna enfermedad o algún tratamiento? ¿No? Porque tampoco se hace ni la parte preventiva ni la parte recuperativa. Entonces, la atención sociosanitaria tiene que tener una conexión con todos los recursos asistenciales que tenga pues nuestro adulto mayor. Y este es el famoso BGI, que es la valoración geriátrica integral. Es un instrumento que se utiliza, esto es un proceso dinámico que está estructurado de tal forma que nosotros podemos ver los problemas y las necesidades y las capacidades de nuestro adulto mayor. Está compuesto por 4 esferas: la parte clínica, la parte funcional, la parte social espiritual y la parte mental. O sea, cuando el paciente llega a un centro geriátrico o llega a un hospital, ¿no? Inmediatamente la valoración, ¿no? El examen que se le va a hacer a nuestro paciente no solamente va a ser físico, sino hay que valorar estas 4 áreas: la parte clínica, la parte funcional, la parte espiritual social y la parte mental. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué yo no hago que mi adulto mayor llegue a mi hospital y de pronto le doy le digo, ¿no? El examen físico y le diagnostico, es tal enfermedad, y ahora que lo cuiden colocarlo en alguna cama de hospital? No, porque este BGI tiene sus objetivos, y uno de sus objetivos es mejorar la calidad de vida, porque yo aplicando los diferentes instrumentos en esas diferentes áreas voy a detectar algún problema, alguna necesidad de mi paciente. Por eso que es necesario realizar el BGI para mejorar la calidad de vida. Asimismo, este BGI nos ayuda a disminuir la mortalidad, porque aplicando
alguno de los instrumentos que ahora lo vamos a ver, yo voy a poder detectar a tiempo alguna patología, porque me va a salir en la parte clínica, o alguna eh, deterioro cognitivo, ¿no? Aplicando algún instrumento en la parte mental. Es por eso que nos va a ayudar, ¿no? A mejorar el estado funcional y cognitivo. Y así también vamos a poder nosotros saber que nuestro paciente pueda integrarse nuevamente a sus actividades diarias, ¿no? Hacerlo independiente. Nosotros lo que debemos de buscar en nuestros pacientes adultos mayores es tu independencia, su autonomía. Ayer les decía, a veces la familia quiere que el paciente descanse y no se mueva porque tienen miedo, es el temor normal de toda familia, que se caiga, que cuidado que se caiga, por lo tanto, no lo levantes a mi abuelo, a mi papá, no lo levantes, que se quede ahí echado. Dale la comida licuadita, porque como no tiene buenas dentaduras, se puede atragantar y se puede morir, ¿no? Entonces, dale mejor licuadito. No, a él no lo bañes, ¿no? Está haciendo mucho calor hoy día, ¿no? Ahora en esta temporada de verano, no. Báñalo solamente los fines de semana. Y no sabemos que nuestro paciente adulto mayor, así como nosotros estamos acalorados, también el paciente adulto mayor tiene la sensación de estar acalorado. Por lo tanto, hay que hacerle sus baños. Hay que bañarlo a nuestro paciente. No, ponle talco, ¿no? Ponle estas toallitas húmedas y ponle talco. No en el adulto mayor realmente no se debe de utilizar talco porque le reseca la piel, ¿no? Y tampoco lociones o perfumes, ¿no? Para el baño. Lo que se necesita es colocarle, después de su baño, secarlo bien y colocarle cremas humectantes, ¿no? Y darle masaje. Si nosotros tenemos pacientes adultos mayores que están postrados, el baño se hace en cama. Y también hay una técnica para poder realizar el baño en cama. Uno de ellos es realizar los masajes, ¿no? Cuando uno baña en cama, el movimiento es circular, haciendo masajes para activar la circulación, ¿no? Todo eso debemos de hacerle a nuestro adulto mayor, más no colocarlo pues en un estado en el que no queremos ni que se mueva. Y eso no puede pasar. Al contrario, tenemos que tratar que nuestro paciente haga las cosas no con la misma rapidez que hacía cuando tenía 57 o 58, ¿no? Sino ya a su ritmo. Si hay que salir, ayer les decía, dentro de los estilos de vida para nuestro adulto mayor es salir a caminar, hacer actividad física. ¿Qué caminar? No caminaremos pues los 20 minutos que nos dice porque nuestro adulto mayor se cansa, pero un par de minutos, sacarla a dar una vueltita al parque, ahora que está soleado, que estamos en verano, sacarle con sombreros de ala ancha, echarle su protector solar, ¿no? Que la ropa sea de algodón. Todo eso son parte de los cuidados básicos que nosotros debemos de tener con nuestro adulto mayor, ¿no? Entonces hay que conocer los recursos de nuestro paciente y de su entorno familiar, conversar, ¿no? A veces los hijos llegan a las 7 de la noche, hay que contarle, ¿no? Mire, su papá comió esto, miró noticias, hablamos sobre un tema de la noticia porque yo le hago participar o le di el pupiletras para que llene, etcétera, ¿no? Son estrategias que se debe de utilizar para mantener a nuestro paciente activo. La idea no es que lo sentemos en la mañana, lo sentemos y que el paciente duerma y nosotros poder ver nuestro programa de tele, ¿no? Porque total, y está durmiendo, pues ya no me fastidia el abuelito, pero después nos quejamos porque en la noche el paciente invierte sueño y en la noche no duerme. Ustedes habrán podido probar quizá los que tienen familiares. Muchos adultos mayores invierten sueño. En la mañana no duermen, perdón, en la mañana duermen y en la noche están despiertos. Entonces, para
Toda la mañana hay que hacerle terapias lúdicas, con juegos, hacerles escuchar canciones de su época, pues, ¿no? De su época, porque eso les recuerda y les va a contar, y entonces ahí sale una comunicación más fluida. Entonces, cuando nosotros aplicamos este BGI, tenemos beneficios para el paciente porque, vuelvo a repetir, disminuye la mortalidad y disminuye la institucionalización. ¿Qué quiere decir? Va a disminuir la probabilidad que nuestro paciente ingrese a un hospital o ingrese a un centro geriátrico, ¿no? ¿Por qué? Porque aplicando esta herramienta que es nuestro BGI, nos va a permitir a tiempo ver qué cosas tiene, qué necesidades o qué problemas presenta nuestro adulto mayor. Y asimismo es en beneficio para nuestro sistema sanitario, porque va a disminuir la estancia media en el hospital. No va a estar yendo y se va a quedar meses, y de pronto estando en el hospital se va a contagiar de enfermedades intrahospitalarias, porque el adulto mayor está propenso a eso, ¿no? Porque tiene muchas veces las defensas bajas. Entonces es momento de nosotros poder utilizar al menos un par de estas herramientas cuando estamos cuidando a nuestro paciente en casa. Es facilísimo, ¿no? Es un checklist, ¿no? Es una lista de verificación que solamente hacemos nosotros. Ponemos check observando a nuestro paciente y haciéndole preguntas. Si es que mi adulto mayor no me responde, yo puedo hacer esto a su entorno, ¿no? A la persona más cercana a él. Por ejemplo, en la parte clínica nosotros utilizamos y verificamos mediante el examen físico cómo está la nutrición, ¿no? Si está en sobrepeso o está demasiado adelgazado, o que si ha tenido caídas, o qué medicamentos toma, y si estos medicamentos que toma mi paciente, él lo sabe cómo tomar, ¿no? Les decía que en la tipología del adulto mayor, el adulto mayor sano es funcional, ¿no? Él es independiente, pero el frágil a veces ciertas actividades depende de alguien. Por ejemplo, en nuestro adulto mayor frágil no puede tomar sus medicamentos solo, porque necesita que alguien le dé, porque quizá no ve, le falta, sus lentes no le llevan hace mucho tiempo de visita al oftalmólogo, y se puede confundir, ¿no? Y puede ocasionarse un daño. Para eso está, pues, ¿no? El personal que le cuida para poder darle sus medicamentos a tiempo. En la parte funcional, para evaluar la parte funcional, la independencia o la dependencia, nosotros tenemos dos instrumentos, que es la escala de Lawton y la escala de Bartel. La escala de Lawton se utiliza, también es una lista de verificación para nosotros poder saber si nuestro paciente realiza, ¿no?, actividades básicas de la vida diaria. Y si yo veo a mi paciente, veo que mi paciente come solito, primera actividad básica, entonces le pongo un check que come solo. Veo que mi paciente va al baño solo, estoy aplicando esta escala del auto, que ya viene, ¿no? Vienen los cuadraditos. Ahora en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo es esa lista de verificación. Si yo quiero evaluar Bartel, es para evaluar las actividades instrumentales, ¿no? Como ir a hacer compras, contestar el teléfono, preparar los alimentos. Asimismo, para ver nosotros cómo está en el equilibrio y la marcha, se aplica un instrumento que es el de Tinnitus, ¿no? Tinnitus. Y para saber nosotros si mi paciente probablemente en algún momento se caiga, yo me tengo que adelantar. Para eso, esta escala, que es la de Downtown, es para verificar el riesgo a caídas. Buenas Yo también, noches, apaguen su micro. También para Disculpe, verificar, ¿no? Sí, buenas noches. Es que no escuchaba, disculpe por los micros. No se preocupe, sí, por favor, a ver sus micros para poder entendernos. Muchas gracias. ¿No? Para nosotros saber
y evitar que mi paciente pueda llegar a hacer úlceras por presión, yo me adelanto y puedo utilizar la escala de Norton, que también es una lista de verificación y yo voy viendo qué riesgos tiene mi paciente. ¿No? Puedo utilizar la de Norton o la de Brader. Para yo poder evaluar la parte mental, utilizo el instrumento, el más usado en el Perú, ¿no? Y en la mayoría de los países es el de Pfeiffer, ¿no? Ese es el que más se utiliza. Los otros les he colocado por literatura, pero tienen el mismo objetivo. Pero el que más utilizamos es el de Pfeiffer, que también es una lista de verificación que se le hace preguntas a nuestro adulto mayor y nosotros podemos sacar al final un resultado para ver cómo está en la parte mental. La parte social y espiritual también se hace se aplica un instrumento, el de Gijón, que es el que más se utiliza, para poder verificar cómo se relaciona con el resto, con quién vive, qué hace, cómo se lleva con el hijo, ¿no? Y de esa forma nosotros, utilizando estos instrumentos, estamos aplicando nuestro BGI y por lo tanto estamos evaluando y cuantificando a tiempo y detectando a tiempo algún problema, alguna necesidad, sea clínica, sea funcional, sea mental, social y espiritual. Es por eso la diferencia con las otras ramas de la salud, ¿no? Un médico general, cuando va el paciente, uno cuando ha ido seguramente a sus chequeos o cuando ha estado mal, ustedes les duele la cabeza, el médico les verá los pies. No, se centra netamente en el malestar que tienen a nivel de la cabeza. En cambio, el geriatra, ¿no? En la especialidad de geriatría, aplica este instrumento para poder evaluar estas 4 áreas, que es más completa, porque así de este modo, aplicando la valoración geriátrica integral, nosotros vamos a poder cuantificar a tiempo y detectar a tiempo algún problema o necesidad de nuestro adulto mayor. Y de esta forma vamos a disminuir la mortalidad, que mi paciente muera antes de tiempo, porque yo ya me he adelantado. ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí, Sí, profesor. Sí, todo bien. Señorita. sí, Entonces, muchas gracias. Entonces, nosotros al identificar a nuestro anciano frágil, ¿no? Fragilidad, ¿no? Fragilidad es que se va a romper en cualquier momento. Y el estado de la fragilidad en nuestro adulto mayor es un síndrome clínico biológico. ¿Por qué? Porque en la fragilidad hay una disminución de la resistencia y de las reservas fisiológicas de nuestro adulto mayor. Nuestro adulto mayor está más latente y más proclive a tener algún tipo de desgaste, ¿no? Si nosotros vemos a nuestro paciente adulto mayor, ya no va a poder subir las escaleras corriendo, ¿no? Sino va a subir las escaleras lento, lento, a su ritmo. Esa es la parte de la disminución de la resistencia y de las reservas fisiológicas, ¿no? Y la fragilidad le causa pues un mayor riesgo de sufrir algún tema adverso, ¿no? Como caídas. Porque si yo le digo, sube corriendo, abuelo, mi abuelito sube corriendo y se puede caer. Entonces es un riesgo a sufrir caídas, una discapacidad, ¿no? Se cae, se fractura la cadera, tiene que estar hospitalizado, le tienen que operar una fractura por cadera. Y una de las fracturas por cadera son en un 90% son la causa de la muerte de nuestros adultos mayores, ¿no? Y aparte, cuando le operan por cadera, pasa pues la recuperación es bien lenta. El paciente tiene que estar inmovilizado 3, 4 meses, después entrar a rehabilitación y se deprime nuestro adulto mayor. Entonces sí tenemos que estar atentos, frente a la fragilidad que va a tener nuestro adulto mayor. Y para eso aplicamos pues nuestro BGI, que es la valoración geriátrica integral. No les había dicho que las consecuencias adversas de la fragilidad son las caídas, las enfermedades agudas, las hospitalizaciones, la discapacidad, la dependencia, la institucionalización y llega la muerte, ¿no? Por cualquiera de estos, si a tiempo no se ve, nuestro paciente va a empezar de a poquitos a deteriorarse hasta llegar
la muerte. ¿Por qué? Porque ese síndrome clínico de fragilidad nosotros lo vamos a ver en signos y síntomas. ¿Signos y síntomas será lo mismo o serán conceptos diferentes? A ver, ¿qué me dice? Son conceptos diferentes, licenciada. Son diferentes, diferentes. Son diferentes, Miss. Son diferentes, así es. Síntomas es lo que nuestro paciente nos dice, ¿no? Sí, señorita, hoy día ha amanecido con náuseas. Nosotros las náuseas no lo podemos ver, no es lo que nuestro paciente nos dice, pero lo que signo es lo que nosotros podemos ver y podemos tener un dato real. Por ejemplo, en signos, ¿no? Es la alza térmica. Es un signo, porque nosotros mediante el instrumento que es el termómetro podemos decir mi paciente tiene fiebre, ¿no? Y esos son dos conceptos que son diferentes, ¿ya? Asimismo, nuestro anciano frágil, ¿no? Acá tenemos un ejemplo para que ustedes puedan tener una idea mejor. Dice, una persona con una enfermedad crónica compensada, en una pequeña complicación, le puede llevar de forma rápida a la dependencia. Acá tenemos, ¿no? Esto es nuestro anciano frágil, es una persona independiente, frágil porque pues se sostiene de un bastoncito para poder caminar, pero en las actividades básicas de la vida diaria, él hace todo, ¿no? Eso habíamos visto en la tipología. Él come solo, no necesita pañales, se puede vestir o desvestir, pero para caminar, para trasladarse de un lugar a otro, sí necesita de un apoyo que es su bastoncito. Pero este señor, como es un anciano independiente en cierta forma, o independiente parcial, de pronto le da una gripe, o tiene una contusión de una caída, o de pronto le cambiaron la medicación, o de pronto tiene una infección, por lo tanto lo tienen que hospitalizar. Lo llevan al hospital, ¿no? Este paciente llega al hospital y lo vamos a tener postrado en una cama, porque en el hospital te levantan pues al momento que es en la mañana, te sientan al sillón, pero el señor lo que él hacía en ese momento de caminar con su apoyo ya no va a poder. En ese momento este paciente que era independiente se vuelve dependiente total. Y esto es un signo de la fragilidad, ¿no? Porque las reservas fisiológicas han sido disminuidas. Asimismo, las defensas, ¿no? Su sistema inmunológico de nuestro adulto mayor también envejece. Entonces llega a la dependencia total. ¿Cuáles son las características de este paciente anciano frágil? Que su edad puede ser mayor de 75 años, pluripatologías relevantes, ¿no? Tiene varias patologías, varias enfermedades, diabetes, hipertensión arterial, de pronto tiene arteriosclerosis o artritis, etc. Tiene tendencia a la incapacidad porque no puede hacer cosas que solía hacerlas antes. Patología mental acompañante. Muchas veces nuestro anciano frágil, ella empieza con sus pérdidas de memoria, ¿no? Inicia de a poquitos y tiene problemas sociales en relación al estado de su salud, ¿no? Es un paciente que se siente decaído, deprimido, porque lo primero que piensa el adulto mayor, soy una carga para mi familia. Eso es lo que dicen nuestros adultos mayores, ¿no? Entonces es una característica de nuestro paciente frágil. Les decía, ¿no? Miren, estos son unas preguntitas para identificar la fragilidad. Yo aquí le pongo valores cuando me dice, no, vive solo. Si me dice sí, yo le pongo un 1. Si me dice no, le pongo un 0. Entonces se va haciendo la sumatoria y al final me sale, pues, ¿no? Cuanto más ceros haya, el paciente es menos frágil, pero más unos lo convierte en un paciente frágil. Y estas preguntas ustedes lo pueden hacer para ir viendo, por ejemplo, en sus adultos mayores, para poder identificar la fragilidad, ¿no? Y aquí estas son 9 preguntas. Dice, vive solo, se encuentra sin nadie a quien acudir si necesita ayuda, ¿no? Si usted le pregunta, señor, ¿usted tiene a alguien
o no tiene, o a quién acude, ¿no? Cuando necesita ayuda. Ah, no, señorita, yo tengo a mi hijo, pero él vive en los Estados Unidos o vive en otro distrito o no tengo a nadie, ¿no? Entonces, si no tiene a nadie, le ponemos un 1. Entonces, así vamos sumando los unos. Son preguntas fáciles, ¿no? Que se le puede hacer, lógicamente, al adulto mayor que está eh, conectado, ¿no? Que está orientado en tiempo, lugar y persona. Lógicamente, a un adulto que ya está con algún tema de Alzheimer o no puede comunicarse, ya inmediatamente, sin hacer este tipo de escala o de preguntas, ya nosotros identificamos que es un paciente frágil y que pertenece a la tipología del adulto mayor geriátrico. ¿Ya? Entonces, esta es una escala que sí se puede aplicar, que es fácil. También se le hace un examen físico abreviado para poder ver una primera consulta con el geronte, ¿no? Con el adulto mayor. Entonces, ¿qué áreas debemos de verificar nosotros? La visión. Nosotros preguntamos, ¿no? A veces le alcanzamos el periódico. ¿Yo cómo puedo hacer este examen físico en casa? Veo y el señor acerca mucho el periódico a los ojos o demasiado lejos, ¿no? Porque de lejos ve mejor. Entonces yo ya me hago una idea de que el paciente necesita hacer una visita al oftalmólogo. ¿Qué debo de hacer yo si estoy en casa y soy la cuidadora? Avisar a la familia para que ellos puedan concertar una cita con el oftalmólogo. Igualmente, la audición. Si yo le hablo a un ritmo de voz suave y mi paciente no me escucha, yo tengo que alzar un poco la voz, yo puedo identificar que quizá hay un problema de audición, ¿no? Yo aquí te dice, ¿no? Susúrrele una pregunta, despacito, en cada oído, usted le pregunta, ¿no? Como un susurro, ¿cuál es su nombre? Entonces, el paciente ni va a voltear. Entonces, eso quiere decir que hay un problema de audición. Entonces, hay que nuevamente insistir con la familia para que le pueda llevar, ¿no? Quizá no haya perdido la audición, sino que pueda tener un tapón de cerumen y se necesita hacer una limpieza de oído. Igualmente, voy verificando brazos, ¿no? Le digo a mi paciente que estire el brazo arriba, ponga al frente, a los costados, que pueda mover. Si mi paciente no puede, ¿no? Yo tengo que identificar. Entonces, si no puede subir, no puedo subir más porque me duele. No puedo, señorita, ¿no? Entonces ya estoy identificando que hay un problema en el brazo, igualmente en la pierna, ¿no? Alguna problema osteomuscular pueda que tenga, ¿no? Preguntarle, ¿no? Usted, si a veces al paciente se le escapa la orina, ¿no? Hay una incontinencia urinaria, entonces preguntarle, usted, señor, cuando va a ir hace su micciona, ¿no? Hace la pichi, como le conocemos criollamente, ¿no? Usted moja su ropa interior. Si les dice sí, se necesita una evaluación frente a un médico, ¿no? Para que él pueda ver el problema de la incontinencia. Para ver la parte de la nutrición, hay que pesar y medir al paciente si es que en ese momento se puede, ¿no? Cuando ustedes van a llegar a trabajar, muchas veces en casa hay las balanzas. No, señora, a ver, lo voy a pesar. Ustedes lo pueden agarrar, ¿no? De tal forma que no se pueda caer pisando la báscula, ¿no? Y de ahí verificar, ¿no? O a simple vista, lo ven demasiado delgadito o demasiado gordito. Entonces ahí también nosotros podemos verificar y recomendar una evaluación o una entrevista completa con el nutricionista. Y asimismo, el estado mental, nosotros podemos evaluar la orientación, ¿no? Le preguntamos, ¿qué fecha es hoy, señor o señora? El día de hoy, ¿qué día es? Hoy día es miércoles 21. Miércoles 21, muy bien. ¿De qué año? Del año 1995. Le vuelven a preguntar, ¿qué año estamos hoy? Y les vuelve a decir 1995. Quiere decir que hay un problema, ¿no? Que hay que evaluar la confusión y porque de a poquitos puede entrar en una demencia senil, ¿no? Entonces,
esas preguntas se hacen. O también le hacen otro tipo de preguntas, ¿no? Usted les dice, tiene que repetirme las 3 palabras que le digo, ¿no? Casa, zapato y papel. Y tiene que repetirlos en ese mismo orden, casa, zapato y papel. Y por ahí el paciente va a decir casa, zapato y papel. ¿Qué le dije? Papel, y no se va a acordar. Entonces hay un deterioro cognitivo, ¿no? Y eso también hay que avisar a la familia, ¿no? Porque a veces como no para la familia mucho tiempo con el paciente y después se dan cuenta cuando quizás ya es demasiado tarde. Igualmente, ver la parte psicológica, ¿no? El área de la depresión, ¿no? Preguntarle cómo se siente. Señor, ¿usted cómo se siente el día de hoy? Ay, señorita, si me siento todos los días triste, o lo encuentran llorando, si lo encuentran llorando sin una razón, ¿no? Porque uno llora cuando se recuerda de algo, pero hay adultos mayores que se levantan llorando, no tienen ánimos, y uno se da cuenta. Entonces, el personal que cuida a pacientes adultos mayores tiene que ser bastante observador, tiene que observar todo. No solamente nos debemos dedicar a, a bañarlo y sentarlo y levantarlo y nada más, y ahí no termina mi trabajo. El personal que cuida al adulto mayor tiene que tener un perfil. Uno de ellos que se evalúa bastante, ¿no? Por ejemplo, en las casas de reposo, eh, se pide, cuando uno requiere personal técnico, personal cuidador, uno de los requisitos es que tiene que ser bastante observador, ¿no? Si yo veo que mi paciente llora sin razón aparente, está triste, no tiene ganas de nada, no quiere comer, yo ya debo de estar imaginándome, este señor está con un problema de depresión. ¿Qué hago? Aviso, pues, ¿no? A la licenciada, al médico, a su hijo, etcétera, para que puedan tener una intervención, ¿no? Actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales, ¿no? Nosotros corroboramos con los instrumentos que les había dicho. Igualmente, ¿no? Ver la seguridad domiciliaria, ¿no? Preguntarle, señor, su cama está en el segundo piso. A ver, vamos a subir, ¿no? Si yo ya estoy trabajando con mi paciente. Y si él tiene problemas para subir o bajar escaleras, yo tengo que decirle a la familia que debe de poner la habitación del adulto mayor en el primer nivel. Igualmente, los sitios para bañarse. Cuando uno tiene adulto mayor en casa, tiene que preparar su casa para el adulto mayor. Así como cuando tenemos niños, ¿no? Pequeñitos, los bebitos que están empezando a caminar. No todos ustedes que tienen hijitos pequeños o han tenido hijitos pequeños, ¿qué hace uno como mamá? ¿No? Cierra las ventanas, les pone redes para que no se pueda caer nuestro niño, cierra los sitios donde hay peligro. Igualmente debe haber una seguridad domiciliaria en casa. Y esa seguridad domiciliaria en casa debemos de hacerlo con nuestro adulto mayor, ¿no? Evitar que nuestro adulto mayor suba escaleras, baje escaleras, ¿no? Tenerlo en un nivel, en el primer piso. Ayudarlo en la ducha. Si el paciente se baña solo, tener las agarraderas. El baño tiene que tener agarraderas para que nuestro paciente pueda, al momento de incorporarse, a poder agarrarse. Los pisos tienen que ser de alto tránsito. Cuando le compramos también los zapatos, tienen que ser de suela, ¿no? No tienen que ser esos resbaladizos, porque se cae nuestro paciente y discúlpenme, pero es una falta de criterio, ¿no? Oye, pero ¿cómo se cayó si yo lo tengo seguro? Claro, se tiene que caer si le compras pues zapatos que no son de suela antideslizante. Igualmente, ¿no? En el soporte social, ¿con quién vive? ¿Quién lo ayuda frente a una emergencia? ¿A quién se recurre? Hay adultos mayores que viven solos, ¿no? Y a veces ellos buscan una compañía, ¿no? Alguien para que los vea, les haga compañía en la mañana. Entonces, nosotros ahí, en ese momento, podemos hacer un examen, una valoración pequeña, rápida, pero que nos va a ayudar a tener, a poder verificar qué problemas o necesidades tiene nuestro paciente,
Entonces, esta valoración geriátrica es un proceso multidisciplinar, interdisciplinario, multidimensional que nos permite cuantificar capacidades y problemas y planificar un tratamiento y seguimiento continuado. El objeto es desarrollar un tratamiento para poder hacer un seguimiento a esos problemas, ¿no? Y poder utilizar y mejorar, ¿no?, la calidad de vida. Eso es lo que nosotros queremos. ¿En quién y en qué nivel es más beneficioso el BGI? En todo momento. Sobre todo en pacientes de alto riesgo, como nuestros pacientes frágiles, porque acá nosotros podemos detectar algunos problemas en las 4 áreas, ¿no? ¿Se puede hacer en casa, cuidados en casa? Por supuesto que sí. En la comunidad, en mi casa, no necesito tener al médico, a la enfermera o personal de salud. No, yo en mi casa también lo puedo hacer y aplicarlo a mis adultos mayores. Y con mucho más en el hospital, pues, ¿no? En el hospital nosotros utilizamos todas esas escalas, nosotros utilizamos para mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. ¿Lo puedo utilizar si yo cuido a mi paciente particular? Por supuesto que sí. ¿Lo puedo utilizar en mi casa de reposo, en la casa de reposo donde yo trabajo? Por supuesto que sí. ¿Lo puedo utilizar en mi casa, yo a mi papá o a mi mamá? Por supuesto que sí. Los beneficios es disminuir la medicación, porque habíamos visto que el adulto mayor toma demasiadas pastillas. Eso es una característica. Polifarmacia, toma de 3 medicamentos a más. Con el BGI nosotros podemos evitar que tome más de 3 pastillas. Uso de los recursos hospitalarios también se disminuye. Uso de nuestros hospitales también se disminuye. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es más peligroso? ¿Viajar en un avión o ir a un hospital? A ver, ¿quién me quiere? Vamos para verlas, a ver. Quiero verlas. ¿Cuál es más beneficioso? Creo A ver, que yo es ir al hospital. Ir a un hospital. Como era un hospital. Creo Ir al hospital. Ir a un hospital. Hospital. Muy bien. ¿Alguien que diga viajar en un avión? ¿Todos están de acuerdo que es más peligroso ir a un hospital? Sí. Todos de acuerdo. ¿Por qué? Sí. Por las bacterias. porque en el hospital los adultos mayores, como tienen las defensas bajas, están más propensos a recibir cualquier bacteria, ¿no?, que le pueden llevar a la muerte, creo yo. Ya. Muy bien. ¿Alguien más? Y también por la falta de movimientos, también se pueden llenar de escaras, están expuestos a los adultos mayores. Y obviamente la atención que le dan las enfermeras, las técnicas, no es como le daría su propio familiar o la persona que lo cuide en casa, ¿no? Eso también digamos, aporta para que el paciente también decaiga más rápido, ¿no? Uh-huh. La falta de empatía con las enfermeras, con las técnicas, porque de verdad que hay de todo un poquito en los hospitales. Y entonces los adultos mayores ya no ven a sus familiares muy seguido, y eso también los deprime también a ellos, ¿no? De la clase de enfermedad que tenga también el paciente, ¿no? Si tiene la demencia senil, la senil, entonces no va a reconocer a sus familiares, pero hay momentos que tienen de lucidez y donde te reconocen los adultos mayores. Y allí donde uno tiene que aprovechar, pues, en estar con ellos y hablarles, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Yo creo que un avión es un poco más peligroso por lo que estamos encerrados y la gente tose, tienen gripe y es un foco infeccioso, más que un hospital, porque el hospital al menos tiene ventilación y hay limpieza todo el día, pero un avión no, están encerrados todos. Ese es mi punto de vista. Ya, muy bien. Miren, en realidad más peligroso, digámoslo así, es un hospital. Porque les hago otra pregunta para poder disipar esta duda. ¿Cuántos de enero hasta el día de hoy? Todos vemos noticias, ¿correcto?
¿Cuántos accidentes aéreos hemos visto desde enero hasta el día de hoy? ¿O han escuchado por las noticias? Hasta el día de hoy no he visto Ninguno. Pocos. No ha habido No he noticia. visto ni escuchado. ¿Ves, no? Ujú. El de Piñera. No se escucha mucho, tampoco vemos, no escuchamos por los medios televisivos, porque para que salga un avión se toma todas las precauciones necesarias. O sea, hay bastante tema de calidad, ¿no? Tanto de la infraestructura del avión, adentro, los compartimentos. Yo creo que más peligroso es un hospital. Así es, ¿no? ¿Y por qué es un hospital? Les comento. Un hospital, desde que uno entra al hospital, así sea de visita o sea paciente, tiene más factores que puedan alterar la salud de la persona. Un hospital tiene factor biológico. El factor biológico son ¿se escucha? ¿Me dicen que no se escucha? Sí se escucha. Se escucha perfecto. Sí, se escucha bien, licenciada. Gracias. En un hospital les decía que tenemos más factores biológicos. ¿Cuáles son estos factores biológicos? Son los microorganismos que están pululando en el espacio. Uno ingresa, ustedes saben, en el hospital, uno va porque se siente enfermo, ¿no? Porque tiene algún tipo de enfermedad, de patología. Y esos microorganismos están en el ambiente. Entonces, si yo no tomo mis precauciones, como son una de las medidas de precaución universal, ¿cuál es? La mascarilla. Lavado de manos. Zaida está levantando la mano. A ver, Zaida. No que. A ver, adelante, Eli, adelante. ¿Cuál es la medida de precaución universal? El distanciamiento, la mascarilla. Ya. ¿Alguien más? Gracias. El lavado de manos, Miss. El lavado de manos. El lavado de manos es la medida universal. No se olvide. Nunca se olvide. La higiene de manos es la que nos va a salvar, y en la pandemia ha sido una de las medidas de bioseguridad que ha salvado la vida de toda la humanidad. Entonces, esta higiene de manos se debe de hacer en la parte hospitalaria y también en la parte extrahospitalaria, como son nuestras casas. Los otros elementos de barrera, como son la mascarilla, como es el uso de mandilón, el distanciamiento, también son medidas de bioseguridad, pero la medida universal es la higiene de manos. Entonces, si yo, trabajador de un hospital o cuidador, porque en los hospitales también muchas veces las familias, por ejemplo, de adultos mayores que no pueden quedarse en el hospital, contratan cuidadores para sus familiares. Este cuidador, desde que entra al hospital, tiene que tener y utilizar las medidas de bioseguridad. Una de ellas es la higiene de manos. El otro es, si estoy en un hospital, necesito pues utilizar mandilón porque voy a movilizar a mi paciente, voy a bañarlo, a limpiarlo. Entonces necesito utilizar, aparte de mi higiene de manos, colocarme mis guantes. Una medida que no pasa ni pasará de moda. ¿Saben ustedes cuántos años tiene en el mundo? A ver, ahí su audio. La higiene de manos, ¿cuántos años tiene en el mundo? ¿5, 10 años, 20? ¿Desde cuándo se conoce la higiene de manos? ¿Alguien tiene una idea? La verdad no. Miren, la higiene Creo de manos, yo que la Siempre. higiene de manos lo practican desde el inicial, desde que nuestros niños van al inicial, lo practican para que tomen la lonchera, se lavan las manos los niños.
Eso es lo que yo tengo Estos son entendido. los hábitos, ¿no? Pero la higiene desde casa, Miss. Ya. No, yo les decía, ¿desde cuándo se viene practicando? ¿Desde qué época? Desde a raíz de la pandemia. La pandemia de hace ya más o menos Eso salió creo que a raíz del cólera. hace 4 años ya. Ya. Hace 4 años por lo menos ya. Luisa, adelante, está alzando la manito, Luisa. Sí, señorita, hace 4 años, cuando empezó la pandemia, unos aproximados 3 meses de ahí para adelante. Ya. Desde la pandemia también aquí es. Sí, por favor apaguen sus audios para poder entendernos, ¿ya? Entonces, miren, la higiene de manos tiene 150 años en el mundo. En la pandemia se utilizó con mayor ahínco porque fue la única forma de disminuir las muertes por el COVID-19. Pero en realidad esto surgió en el siglo XX y les voy a contar un poquito la historia para que ustedes puedan tener ese conocimiento y poder aplicar la higiene de manos. Ignaz Semmelweis fue un médico del siglo anterior. En esa época, él era un médico ginecólogo que traía niños al mundo. Entonces, en ese hospital donde él trabajaba, él atendía los partos. Pero producto de eso, del nacimiento de estos bebitos, cuando él nacía, él recibía los bebés, él se daba con la sorpresa que las madres, las puérperas, morían. Morían una, iba muriendo. Y los grupos de médicos no entendía por qué. Entonces fue ahí cuando él dijo, ¿no? Con un grupo de estudiantes de medicina e internos, dijo, oye, nosotros hay que empezar a hacer y tener una medida para poder lavarnos las manos y atender a nuestros pequeños. Y empiezan a hacer un estudio de investigación lavándose las manos. Entonces empiezan a hacer sus lavados de manos en cada atención y ven que va disminuyendo las muertes de las puérperas, ¿no? Y en eso ya sustenta su trabajo y le dice al médico jefe, le comenta y le dice que mira, yo he investigado esto y las muertes por las madres puérperas ha disminuido. Entonces, ¿qué creen ustedes? El médico jefe lo aplaudió y le dijo, bien, qué bueno. ¿Creen que les haya dicho eso? No creo. Miren lo que pasó, ¿no? El médico jefe de ese entonces le dijo que estaba loco, así, con esas palabras, que estaba orando. Lo despide y lo exilian, ¿no? Porque le decían que estaba loco, que era cosas... En esa época ustedes saben que se creía bastante en lo que son las partes, no se le daba importancia a la medicina tradicional, etcétera, ¿no? Eran bastante radicales. Entonces lo exilian, lo botan del hospital, le quitan su título de médico y Ignaz se va y se recluye en un hospital psiquiátrico porque le dijeron que era loco. El señor muere, el médico muere, y después de 30 años recién dicen, oye, efectivamente, lavándonos las manos, nosotros podemos salvar vidas. Y es por eso desde el año 1840 y picos hasta nuestras épocas, nosotros hemos 1847. correcto, la medida universal de la higiene de manos. Y nosotros tenemos 3 tipos de higiene de manos que ustedes lo deben de practicar cuando cuidan a sus pacientes. Uno es el lavado social, que es el que nos hacemos en casa. Cuando llegamos de la calle a la casa, nos debemos lavar las manos. ¿Cuánto dura la higiene de manos social? ¿Cuánto durará? 20 segundos. 20 segundos, correcto. Esa es la higiene. Voy a preparar los alimentos, me lavo las manos. Cambié a mi bebito los pañales, me debo lavar las manos. Hacía a mi adulto mayor, me debo lavar las manos. Cogí a mi mascota, me debo lavar las manos. Voy al baño y salgo, debo lavarme las manos.
Ese es el lavado social. El otro lavado es el lavado clínico, que es el que nosotros, personal de salud, lo hacemos en nuestros hospitales. Y tiene unos pasos, que son 11 pasos, ¿no? Son 11 pasos que nosotros hacemos. Entonces, al momento de hacer esos 11 pasos, ¿cuánto dura el examen clínico, el lavado clínico en un hospital? De 40 a 60 segundos. 60 segundos. ¿No? Entonces, son 11 pasos que se hace porque se lava los interdigitales, se frotan los dedos, la palma de la mano, ¿no? Entonces, eso es el lavado clínico. Y el lavado quirúrgico es el que se hace también en los hospitales, pero cuando nosotros vamos a hacer procedimientos invasivos, ¿no? Como en sala de operaciones o al momento de colocar catéteres, el odontólogo, etc. En realidad, la higiene de manos se hace en todo momento. Repito, ¿no? Al momento de preparar nuestros alimentos, ir al baño, atender a los pacientes, sea niño, adulto, adulto mayor, adulto maduro, en todo momento nos debemos de lavar las manos. Es una medida universal que nos va a ayudar a evitar infecciones y a que ciertas infecciones microorganismos que se quedan en las zonas inertes, nosotras nos las llevamos. Y luego repartimos como figuritas, ¿no? Nosotros, imagínense, no se lavan las manos y atiende a un paciente. Ese paciente ya estaba para irse a su casa. Como no se lavó las manos, usted viene de otra atención anterior, ¿no? Entonces, los microorganismos que tenemos en nuestra manito le pasamos al paciente. Viene su familiar, saluda a su paciente, le da la mano y si no se lavó, sigue repartiéndose los microorganismos. Por eso es muy importante la higiene de manos y es uno de los factores biológicos, los microorganismos que hay en los centros hospitalarios que más rápidamente pueden invadir el sistema u organismo de la persona. Otro factor para decir que un hospital es más peligroso es que hay factores químicos. En los hospitales se utiliza bastantes sustancias tóxicas. Entonces, persona que manipula, paciente, por ejemplo, que tenga un tipo de cáncer y haya tenido quimioterapia, la persona que utiliza los quimioterápicos tiene que utilizarlo con sus EPPs, ¿no? Sus equipos de protección personal completos, porque esas sustancias son tóxicas para la persona que manipula. Asimismo, tenemos factores físicos, que quizá hay una ventana que está rota por la mitad, uno está atendiendo al paciente y se puede caer esa ventana, entonces es un factor físico. Entonces, no solamente es que el personal de salud trate mal, eso es un tema muy aparte, porque eso también es un tema bastante visto en nuestros días, la falta de humanización a nuestros pacientes. Y no solamente por el médico, la enfermera o la técnica, ¿no? Sino que hay esta deshumanización por parte de todo el personal de salud, ¿no? Que eso es un tema muy aparte. Entonces, ya nos hemos pasado y por favor me permiten unos minutitos para terminar y quiero que se vayan viendo esto de acá. Ahí está. Miren, ustedes, si están cuidando a adultos mayores o a la misma familia, ustedes pueden utilizar este formato para poder poner, ¿no? Aquí qué problemas han encontrado en su paciente. Ponen la fecha y si observan algo que pueda ayudarnos a mejorar, se va colocando. Esto es un planeamiento, ¿no? De atención integral. Y acá ustedes ven que hay 9 esferas que se puede tratar con nuestro paciente y poder nosotros planificar nuestras atenciones, ¿no? Acá también ustedes pueden utilizar este formato de atención integral de adultos mayores, ¿no? En los cuales se dan los datos generales, se colocan los datos porque hay que saber, ¿no? Hay que siempre al paciente tratarlo con su nombre. No hay que despersonalizarlo. Yo no puedo decir el abuelito, el viejito, el chinito, el gordito, el de lentes, no. El señor Juanito Álvarez, ¿ya? Si yo quiero tratarle con cariño, ¿no? Juanito. O si no, el señor Juan Álvarez. Pero yo no puedo decir el viejito Calvito. No puedo decir eso, ¿no? Y aquí yo coloco sus nombres
pregunto, ¿no? Antecedentes personales, si tiene hipertensión, diabetes, otras enfermedades crónicas. Igualmente, si hay antecedentes familiares, acá puedo escribir algún antecedente, algo que me haya llamado la atención para no olvidarme, coloco acá, y los medicamentos que usas, muy importante. Porque acuérdense que si cuidamos paciente o a nuestro familiar, nosotros debemos de tener el nombre completo del medicamento, colocarlo acá, ¿no? La dosis, cada cuánto, cada 8 horas pongo el horario y alguna observación. En la mañana no quiso tomar, ¿no? Es lo que haya ocurrido se va colocando. Si nosotros vemos que le pusieron un medicamento que es paracetamol y de pronto el paciente se empezó a enronchar, yo pongo reacción medicamento adversa medicamentosa, sí. ¿A qué medicina? Al paracetamol. Entonces ya voy a conocer. Cuando viene la familia o me preguntan, yo voy a decir, este medicamento no le dé porque le apareció unas ronchitas, ¿no? Aquí miren, acá tienen lo que les decía, para poder valorar la parte funcional, ver la dependencia de nuestro paciente, nosotros aplicamos este pequeño cuestionario, que es el CATS, para ver las actividades básicas. Y acá dice, lavarse, vestirse, no sé si se Muchas nota, gracias. dice uso del servicio higiénico, ¿no? Entonces yo voy colocando donde si mi paciente no se Muchas lava, yo le gracias pongo por la clase de hoy. si se viste, yo le pongo que es independiente, ¿no? Entonces, así de este modo yo voy colocando y voy evaluando a mi paciente. Y acá también tienen para hacer la valoración mental con las preguntas que les había manifestado. Acá tienen el puntaje para yo saber si está en un deterioro cognitivo, para ver el estado afectivo igualmente, para tener la valoración sociofamiliar, ¿no? Y aquí tienen ya la puntuación final, ¿no? Cuándo es aceptable, cuándo existe riesgo social. Y así de este modo ustedes pueden utilizar estos formatos para poder tener una mejor atención y con calidad a nuestros adultos mayores, ¿no? Y estos formatos ustedes lo pueden utilizar para cualquier edad, a partir de los 60 hasta los 100 años, si es que tenemos pacientes adultos mayores, haciéndole la consejería, siempre planificando los cuidados específicos. Listo. Entonces, hasta acá hemos terminado. La geriatría es bastante amplia, ¿no? Como se habrán podido dar cuenta, estas semanas hemos tenido bueno, estos días he tenido que correr un poquito más porque en realidad hablar para cada tópico por lo menos nos lleva, pues, ¿no? Un par de horas más una pequeña práctica que se suele hacer para que ustedes puedan entender. Entonces, esto ha sido todo por mi parte. Yo les agradezco que me hayan permitido estar con ustedes estos 3 días, estas horitas que quizá para muchas sea bastante tedioso, ¿no? Porque en todo el día han estado trabajando, pero yo las felicito porque es una forma de poder capacitarnos, ¿no? Y sabiendo que tenemos nuestros adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos o la gente que confía en nosotros. Ya, muchas gracias y ya nos estamos viendo. Gracias a usted, Miss. Gracias por haber Muchas compartido. gracias, hasta luego. Gracias, Habernos Miss. escuchado. Gracias, licenciada. Licenciada.